Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 4% de la población padece de depresión, siendo las mujeres, los jóvenes y los ancianos los más afectados. Hoy, A Propósito Podcast estará abarcando el tema del veneno de la depresión, ese enemigo silencioso que no respeta ni edad, ni género, ni fe. Esto es A Propósito Podcast. Hoy presentamos El veneno de la depresión. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buen provecho. Como ustedes ya escucharon a Renata, el tema de nuestro episodio en el día de hoy es el veneno de la depresión. ¿Cómo están, muchachos? Aquí estamos. Bien. Aquí estamos. Contentos. Un air high five, no sé si te alcanzo. Pero te disparo. Te tiro un 5. Sí. Tú me tiras 20. Bueno, este es un tema muy delicado. Sí. Vamos a hablar acerca del veneno de la depresión y me gustaría que le demos matiz a esta conversación que vamos a tener en el día de hoy. Y comencemos con una pregunta. ¿Puede un cristiano estar deprimido? Bueno, Claro que sí puede. Claro que sí puede. Pero no significa que es algo que debería ser bueno o, digamos, ponerlo como algo no tan normal y tampoco tan tabú, ¿verdad? Porque sabemos que la depresión va a tocar a todos. Somos humanos y vamos a caer en ciertas situaciones donde te vas a deprimir. Pero hiciste una distinción, el cristiano. Entonces, como hay esa distinción, yo creo que sí hay una distinción en cómo nuestras vidas se tienen que dirigir a pesar de la depresión. Cómo Eh, manejar, cómo exacto. empezar a manejar. Y creo que hoy día lo vamos a... Pero recuerda encontrar. cómo comenzó Renata Claro. su explicación. Ella decía que es un enemigo silencioso Ujú, que ujú, no respeta edad, género Yeah. ni fe. Ujú. ujú. Entonces, por eso es muy importante la pregunta y darle un poco de matiz. ¿Cómo Bueno. comienza la depresión? ¿En dónde comienza la depresión? Bueno, eso está, obviamente, la depresión. Lo que tú estás diciendo es muy cierto. Cuando Mm. tenemos el factor de fe, de cristiano, pues tenemos quizás una herramienta más que nos da un poquito de esperanza y que nos puede ayudar a salir un poco de lo que puede ser una depresión. Mm. Pero a nivel físico, a nivel psicológico, la depresión es un estado, es médico. Es una Ujú. situación Ujú. totalmente química, es una alteración de los químicos de tu cerebro. Por ende, es algo que requiere de una atención Sí, especial. No sí. es lo mismo cuando tú estás triste porque tienes una situación en particular que te está pasando a cuando tú tienes una depresión, independientemente de Ujú. que seas cristiano o no. Ujú. Entonces, a Sí, partir de ahí, Renata, sí. tenemos que tener claro cuándo estoy deprimido o cuándo Exacto. estoy triste, porque creo que muchas veces se lleva todo al extremo Ujú. y como el tema de la depresión, aparte de que se está viviendo mucho, también se ha puesto mucho en moda cuando estoy triste y cuando estoy deprimido. Exacto. El porcentaje de la depresión era un número muy estable Mm. hasta la pandemia. La pandemia lo disparó. En Estados Sí. Unidos, un 5% de la población, que parecería ese número como muy pequeño, pero un 5% son más de 17 millones de personas Ujú. que sufren depresión. Antes una enfermedad que se vivía mucho en las mujeres, que somos un poco más emocionales, pero ahora se está viendo mucho en hombres. Un, Sí. un 5%, de ese 5%, un 60% está en las mujeres, un 40% está en los hombres. Y de por sí el tema es preocupante,
pero que vaya subiendo de una forma tan vertiginosa en los hombres Sí. es algo que llama mucho la atención. El Ok. encerrarnos, y creo que marcó mucho a la humanidad. Y como decía Renata, es un asunto médico y hay muchos factores que para nosotros son quizás muy normales, que cuando nos retuvimos de ser expuestos ante ellos, eh, dieron pie mucho a la depresión. Sí. Algo tan sencillo como la falta de sol a nuestro Nuestro sistema organismo. afecta, porque he estado teniendo mucho contacto con la medicina y hablaba con una amiga de la cantidad de, de personas que han sido diagnosticadas con insuficiencia de vitamina D3. Sí. Sí. Esa vitamina es la vitamina que nos ayuda a combatir no Sí. solamente temas emocionales, sino también la vitamina principal que nos ayuda a combatir el cáncer. Y Ujú. cómo Sí. esa falta, esa insuficiencia se refleja muchas veces Sí. en depresión. Claro, Sí. y yo creo que ahí estaba viendo un stat bueno, lo hacen cada 5 años y ya van a sacar otro, pero en el 2020, 1 en 5 adultos en los Estados Unidos está Deprimido. categorizado clínicamente deprimido. Ahora, yo siempre hago la pregunta y juego como la carta del pesimista y en contra. Yo Claro digo, que yo ¿Será? digo, ok, pero ¿qué es lo que clasifica depresión? O sea, ¿qué es lo que te tiene ¿Cómo tan me doy deprimido cuenta? y de dónde viene? O sea, estamos lidiando también con una nueva generación, le dicen la generación de cristal. sí. Ujú. Entonces, uno puede estar deprimido porque no puede pagar renta hace meses y el otro es porque la novia se acaba de dejar. O porque en O la sea, escuela me dijeron que soy gordo. exacto, o Sí. no le dieron un like en mi post. O Ajá, sea, ujú, cosas, perdónenme, estúpidas ujú. que lamentablemente estamos viendo otro rango de extremismo. Sí, Ujú. sí. Entonces, yo Claro. creo que la depresión se está volviendo algo como una norma y es como, ay, ¿tú tienes depresión también? Ajá. Ay, seamos todos deprimidos entonces. Club. Hagamos un party de Un depresión. kumbaya. Yo soy el peor porque mira, esto es lo que a mí me pasó a mí. O sea, ¿qué estamos haciendo? Como si Sí, se deleitan en que cada uno se sienta mal uno por el otro. O sea, sí. hay algo extremadamente raro y yo creo que Sí. hay que ir en Sí, hay contra. factores definitivamente hoy en día a nivel sociológico que han aportado a que la depresión aumente en nosotros, en los seres humanos. Pero también hay un factor muy importante que es la genética. Muchas veces tenemos o tienes algún historial de Familiar. familia que sufre de depresión, Mm, por ende tú puedes estar también cayendo fácilmente por cualquier cosita mm, en una depresión. Entonces, ese es otro factor que se tiene que tener en cuenta, que no solamente es por alguna situación externa, como tú comentabas, pero también hay algo muy interno, hay algo muy médico que quizás te está afectando y mm, tiene que ver con el químico de tu cerebro, por ende sí. necesitas una asistencia, una ayuda médica en esos Mm, casos. Entonces, podríamos decir, por un lado, como hablamos que tiene que ver mucho con el carácter, y viendo a algunos profesionales decir totalmente, la depresión tiene que ver mucho con el carácter. Hay personas que tienen un carácter muy fuerte que cuando sucede cualquier situación, ¿saben? Lo mm, enfrentan. Ujú. Y hay otros que somos o que son un poquito más sensibles ante ciertas situaciones y te da un choque un poquito más fuerte. Tú lo meditas más. Hay otras personas que dicen, ok, caí, me levanto y sigo. Ujú. mm, Y hay otros que como que se quedan rumiando en el Sí, error. tienen como esa ya. tendencia. Entonces, esas personas son tendentes a la depresión. Si tienes, como decía Renata, un episodio familiar, y has sido criado por una persona depresiva, pues Mm. muchas veces esa crianza se inclina a ti y cuando viene a ver, tú tienes Sí, esa es situación. muy interesante esa Entonces, parte. Ya. entonces, eso por una parte, que quiero que lo hablemos. Y por otra parte, tú decías, y quiero entender un poco tu Spanglish, ¿cómo puedo identificar que estoy deprimido? Mm, Porque estoy triste, lo decimos en principio, claro. no. Hay situaciones que el mismo profesional de la conducta, el mismo psicólogo o psiquiatra, dice, si te pasa esto, si te pasa esto, estás en depresión. Ujú. Entonces, sería también bueno tocar esos aspectos. Sí, Juan, Sí. sí, 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 ¿qué muchos de los revela esto? factores, y perdón que te interrumpa, tranquila. se dice que si tienes al menos 2 semanas
con fatiga, con letargo, con ese deseo de no hacer nada, de no llevar tu vida cotidiana como las cosas que te gustaban hacer y de repente no las quieres hacer, no te interesan, ese desinterés acompañado de una tristeza muy profunda, Profunda. pues ya estás en depresión. Una Ya estás, ansiedad una extrema. ansiedad y muchas veces aún más si es sin razón, porque muchas veces sí, si estás en luto, es normal que estés en depresión, si de repente te quedas sin trabajo, es normal que puedas tener un episodio Mm. depresivo, pero ya cuando es algo que tú no tienes explicación, ¿por qué? O simplemente me pasó esto, pasó tanto tiempo y sigo arrastrando ese dolor, ay, esa pesadez, entonces sí estás en depresión y es necesario buscar ayuda. Y Renata hablaba, algo importante, porque en estos días estaba leyendo un libro y, y el autor mencionaba acerca de dos hermanos que se criaron con un padre abusador. Era alcohólico el padre y abusador. Los maltrataba físicamente y verbalmente. Y estos dos hermanos se criaron en este ambiente. Uno de ellos cuando creció fue un gran profesional que él dice que cumplió todos sus sueños, pero el otro terminó siendo alcohólico y abusador de su familia. Cuando llegaron a hablar con un amigo de la familia, les preguntó a cada uno de los hermanos, al exitoso, le preguntó, eh, tu vida fue difícil, pero mira todo lo que tú has llegado a hacer. Y él dijo, usted sabe cómo era mi papá. Y cuando le preguntaron, le hizo la misma pregunta al otro hermano, al que estaba involucrado en el alcohol y todas estas cosas, él dijo lo mismo, usted sabe cómo era mi papá. ¿Qué significa? Que no todos vamos a reaccionar de la misma manera ante las situaciones difíciles. Por eso es muy importante entender que la depresión es algo que comienza aquí adentro. Cómo nosotros percibimos y cómo nosotros manejamos ciertas situaciones y eventos traumáticos que vamos a tener que vivir nosotros como seres humanos. La palabra es clara, porque Jesús dice, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Qué significa? Que no es que vamos a estar lejos de pasar momentos difíciles, pero ahí el Señor también dice, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a entender si es algo de adentro, cómo nosotros poder tratar con la depresión, entendiendo que es algo que se comienza a gestar en nosotros por las situaciones y las realidades que vivimos en el día a día. entonces, hablábamos de de cuáles eran esas características de la depresión y qué bueno que luego de que la definimos, le diste, hermano Oscar, ese enfoque bíblico de que sí puede pasar. Y el mismo Cristo dijo, "Oye, pero no teman, yo he vencido. Cristo que como hombre fue probado en todo. Por eso Pablo dice, no Sí, sí. tenemos un sumo Exacto. sacerdote que no se Que no pueda lo sé. compadecer de Ujú. nosotros, sino uno que fue probado en todo. Sí. Entonces, eh, estas características que también dijo Renata, esa tristeza profunda, esa ansiedad, un tipo de ansiedad que tú puedes estar muy tranquilo y empiezas a pensar, y si tenemos, un ejemplo, nosotros las madres, y si tenemos un accidente y pasa tal cosa, ¿qué va a pasar con los niños? De la nada te llegan pensamientos Sí. extremistas y tu cuerpo, tu mente lo vive como que está sucediendo. Tiene que salir de allí. Esa ansiedad, esa tristeza que tú no te puedes, que no puedes entender, esa afecta mucho lo físico, lo psicomotor. Tú no duermes, pero en el día cuando te toca levantarte, no te quieres No quieres levantar parar. porque tu cuerpo está cansado Sí. y somnoliento. Alteración del Sí. sueño. No puedes ahí. Entonces como que empiezas a variar el orden de las cosas. No Yeah. tienes, se refleja porque no quieres vestirte, no quieres cambiarte, pero también un tópico que no debemos dejar pasar por alto. Siempre cuando empiezas a ver las cosas, te criticas y te criticas en negativo. Ah, si pasa tal cosa, yo no lo voy a poder resolver. Claro, a él le va mejor porque yo no doy ni para eso. ¿Y cómo he llegado hasta aquí si yo tengo tan poco? O sea, te empiezas a criticar y no encuentras nada en Sí. ti. Hay otra cosa también que es muy revelador. Es la tendencia a que nuestra vida termine. Y para los que no tienen una esperanza, como hablaba Pablo de los que no creían aún en Cristo, los que no tienen una esperanza buscan la forma de terminar su vida porque entienden que no tiene valor.
Pero en el cristiano se da algo que es es muy llamativo. Y hace un rato hablábamos de Elías, hablábamos también de David, Mm. y antes de explayarnos con ellos, en el cristiano se empieza a pensar, ya yo no puedo más, Señor, quítame la vida. Llévame contigo. Es Ujú, que tú ya no quieres vivir, ujú. pero estás tratando de llevarlo, de que darle un enfoque muy cristocéntrico. Llévame, creo que ya Ujú. cumplí el rol, el propósito Sí. para el que tú me trajiste aquí. Es más, no estoy siendo ni verdaderamente cristiano porque no tengo ni esa fuerza. Llévame contigo mejor. Es un deseo de morir. Ujú, Hay un dejo de suicidio que ujú. tú no quieres ejecutar y que le estás diciendo al dador de la vida, hazlo tú. Y es Claro. parte de la depresión. Entonces hay una pregunta para poder entender bien. ¿Cuál es la diferencia entre estar triste Mm. y Deprimido. deprimido? Perdón, sí, no sé Sí, si sí. vas a decir algo. Yo creo la tristeza es más común en ese sentido. Yo creo que la tristeza te podría llevar a la depresión. Claro. Ujú. Si no la limitas. Y ahí es donde, por ejemplo, ahí yo estaba eh, investigando genéticamente, obviamente no hay un gene en tu ADN que en el laboratorio el doctor diga, oh, aquí veo que tienes depresión en tu sangre. Este No. niño, en la sonografía, este niño será Ok, depresivo. entonces no existe eso, pero sí existe componentes genéticos que, claro, una persona más sensible, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy de 4 hermanos, todos somos diferentes, Ujú. ¿verdad? Yo salí, cuando era pequeño era muy sensible, lloraba por todo, ahora todos me dicen, Joshua, ¿qué te pasa ahora? Eres más frío que un Que un cubo de témpano de hielo. hielo. Entonces, o sea, veo que las personalidades cambian, pero yo digo, la tristeza tiene que ver mucho más con algo sentimental que Emocional. incluso es basado también en tu carácter. Si eres muy sensible, Sí. eres más propenso a estar siempre triste. Si eres una persona que siempre estás con duda, te hablas mal, Ujú. eres una persona que constantemente estás en tus pensamientos analizando resultados, analizando el futuro, analizando lo que pasó, lo que va a pasar, lo que Ujú. está pasando. Entonces eres un spaghetti de emociones revolcado. Ujú. Entonces yo creo que la tristeza te podría llevar a la depresión. Ahora, la depresión es un factor que yo creo que cuando ya has llegado a un momento crítico, que si no sales de ahí, no se sabe lo que va a pasar. Ujú. Porque tristeza Sí. debería durar algunos minutos, debería a lo No, mejor claro. Pocos días, semanas, sí. dependiendo de la Claro. situación. Pero ya depresión es algo más invasivo. Y yo creo que cuando, como cristiano estoy hablando, si yo dejo, uno sabe interiormente Ujú. cuando ya está teniendo pensamientos Ujú. de suicidio. Eso Mm. no es tristeza, hermano. Pero Eso quizás es, tú como cristiano puedes tener como que esa noción de que sabes que estás teniendo pensamientos ujú, que no son buenos, ya, Ujú. pero a veces las personas no se dan cuenta. Y algo muy sencillo, entre la diferencia entre la tristeza y Sí. la depresión. La tristeza es una emoción normal ujú, del ser humano y sí, normalmente es pasajera. sí, Sin embargo, la depresión, si no es tratada, exacto, no es pasajera. Es exacto, algo que sí, necesita sí, asistencia médica sí, obligatoriamente. De otra manera, bueno, obviamente si tú eres un cristiano, siempre es bueno involucrar a tu pastor, a tu ujú, pastora que te ayude a que te nivel guíe, espiritual, Ujú. ya, pero en complemento con la parte psicológica, psiquiátrica, incluso en muchas ocasiones necesitas el medicamento sí. para Ujú. poder sobresalir de Ahora, ahí. Ok. recuérdense que depresión está en la pre. O sea, es una noción de decir algo que ya pasó. ¿O qué Entonces, está pasando? sí, no, o sea, basado en la tristeza. O sea, lo sientes que lo estás pasando ahora, Mm. pero ya pasó. Entonces, la depresión, la ansiedad es el temor al futuro. El Sí. temor a lo que va a pasar, Lo basado, ¿verdad? desconocido. Entonces, yo creo que la depresión juega tu pasado Pero mira, y Pero, trata de crear, a mí me gusta decirlo de esta manera, la depresión trata de profetizar tu futuro. sí. trata. Entonces, Ujú. ¿verdad? Entonces, siempre va a tratar de decir, mira, si Con te un fin siempre pasó, negativo. Ujú. exacto, y Pero, vives el presente Con un fin aguantándote siempre del pasado negativo. Sí. constantemente. pero Pero mira, antes de eso, me gustaría, Renata, danos como una definición clara de qué es la depresión. Bueno, la depresión es un trastorno
médico, es clínico, donde tú tienes un desbalance químico en tu cerebro, donde ciertos neurotransmisores empiezan a desequilibrarse. Por ende, tu cuerpo empieza a manifestar ciertos síntomas, como los mencioné ahorita, fatiga, alteración del sueño, falta de apetito, desánimo, tristeza, un conjunto de síntomas que si lo tienes por cierto tiempo ya estás dentro de una depresión. Sí. Con la tristeza, tú puedes sí, momentáneamente tener ciertos síntomas similares, pero vuelvo y repito, la tristeza es sumamente pasajera y la tristeza generalmente se da por una situación X. Claro. La depresión no necesariamente necesita una situación X para que Sí. se dé. Pero Sí. si vamos a la Biblia y ponemos ejemplo de lo que Renata acaba de decir, tenemos un David en el Salmo 32. Me gustó porque en el Salmo 32, verso 3, David dice, mientras callé, mientras guardé silencio, la versión de la NBI, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Entonces, ahí hay un cuadro Sí. de tristeza profunda. En el Sí. Salmo 38 también, en el mismo verso 3, David dice, también habla de esa falta de esa ansiedad, de esa tristeza que él sentía. También con Elías pasó también un cuadro de depresión. Allí podemos ver ansiedad, cansancio, deseo de no levantarse, sentir que todo el peso del mundo está sobre ti, que no hay nada que puedas hacer. David era experto en explicar cómo se sentía y yo creo, ahí voy a hacer una percepción muy personal, que los músicos, las personas que tratan con el arte son muy tendentes a la depresión y lo vemos en David, un hombre muy sentimental, muy emocional, así como él podía decir, levanto mis ojos a los montes o el cielo ¿De con toda dónde tu vendrá creación. mi Subía y socorro? bajaba a la Así vez. como él venía y hacía todo eso, también decía, pero hoy estoy destruido, no tengo deseos de nada. El Salmo 51 es un ejemplo del tiempo de depresión que él vivió. El Salmo 32 con el tema de Betsabé, el Salmo 51 con el tema de que ya fue encarado a su pecado. Entonces, esos temas. Ahora, tristeza. Aquí voy a poner un ejemplo que quizás muchos no estén de acuerdo conmigo, pero entiendo que Jesús vivió un momento de suma tristeza, más no depresión. Jesús en Getsemaní estuvo angustiado. ¿Quién no estaría angustiado cuando sabe que se va a morir? Lo que iba a venir. Es el cuadro que vive toda persona que es condenada a muerte, a pena de muerte. Se angustia, tuve que llamar a todo el mundo, le permiten llamar a su familia. También hablábamos anteriormente que en pandemia, ¿cuántas personas no se angustiaban desde que le daban un diagnóstico positivo de COVID? Y muchas veces no morían por la situación de COVID, sino por la ansiedad que tenían. Muchos médicos hoy dicen, muchas personas en la pandemia por la COVID-19 murieron y no por los efectos de la enfermedad, sino por la ansiedad que le provocó el saberse enfermo. Y el cuerpo hace todo el cuadro. Nuestro cerebro es una máquina que el Señor creó perfecta y te hace sentir el cuadro en lo bueno, en lo malo, en lo triste, en lo adverso, te hace sentir el cuadro total. Entonces, Cristo vivió un momento de tristeza, más no de depresión. Lloró, se angustió, salió varias veces mientras estuvo orando y le decía a sus discípulos, y ustedes no están orando, pero como ustedes no saben por lo que yo estoy pasando, oren ustedes también. Veo esos dos ejemplos. ¿Qué es una depresión? Lo que vivía David, lo que vivía Elías. ¿Qué es una tristeza profunda? Lo que vivió Jesús. Entonces, ¿pasa con el cristiano? Bueno, Pablo hace un relato muy hermoso en 2 Corintios y me encanta cuando Pablo habla de quiénes somos viviendo ahora en Cristo. Dice que lo que tenemos es esa suprema gracia vertida sobre vasos o instrumentos de barro. ¿Qué significa? Que somos imperfectos, que vamos a tener muchísimas situaciones. Sin embargo, Pablo empieza a citar condiciones de la depresión, hablando de que somos vasos de barro. En 2 Corintios, si no me equivoco, ayúdenme a corregir, capítulo 4. Y Pablo dice, a ver si lo tengo por aquí, porque lo quiero leer para no perderme nada, que nos vemos atribulados en todo. Si estamos en depresión, muchas veces estamos atribulados. Pero Pablo dice, pero no abatidos. Exacto. Estamos
perplejos, señora, a mí me gusta la Reina Valera, perdóneme, pero no desesperados. Y Mm, dice, perseguidos. A veces en la depresión uno siente como que todo el mundo, todo el que habla a tu alrededor, tú piensas que de ti que te están sí. hablando. Ay, fulana no me quiso saludar, o fulana está hablando con el pastor, está hablando de algo, se enteraron de algo Ujú. mío. Sí. Te sientes perseguido. Y dice Pablo, pero no abandonados. Mm, Más aún, dice Pablo, derribados, cuando te sientes en el piso, pero no destruidos. Pablo habla de 4 situaciones que está pasando una persona en depresión y le da 4 soluciones. mm, Te sientas como te sientas, esa gracia que es Cristo sobre ti puede con eso que tú sientes en mm. ese momento. Y en todas esas situaciones en las que se vio David, luego de que él decía, estoy atribulado, pero el mismo David venía diciendo, tú eres mi salvación, tú eres mi Dios. Claro. Me Ujú. puedo Es que sentir ahí, como me sienta, Sí, pero claro. tú. sí. Y es el enfoque que como Ahí, Ahí entra cristiano, ahí lo es que el donde yo creo cristiano, que ahí ajá. donde distingue, o sea, tiene que haber una distinción entre el Sí. cristiano y el que no cree. O ujú, sea, no, pero todos somos humanos. Claro que sí. Y hay Sí, humanos que se van al sí. infierno y hay humanos que se van al cielo. Entonces, sabemos de que tiene que haber la distinción y sabemos de que si eres cristiano estás lleno del Espíritu Santo y hay factores. A mí me gusta decirlo de esta manera, hay tensiones, no son contradicciones. Por ejemplo, Pablo en Filipenses 4, si está deprimido, léetelos, te va a alegrar. ¿Okay? Mira Ujú. como el versículo 4 me encanta, dice, alégrense. ujú, ¿Cuándo? Siempre. ujú. En el Señor. Insisto, alégrense. Versículo 5, que su amabilidad sea evidente a todos. O sea, eso es hipócrita porque si yo estoy pasando por algo interior, yo no puedo decir que estoy bien y todo. No es una manera de ser hipócrita, es de que tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti y tienes Eh, una Sí, persona Pero tienes. ese consejo para que un cristiano, para Sí, uno que es exacto, un cree en consejo Dios, para un ¿ves? exacto, Para un cristiano. exacto. cristiano. Entonces yo Claro, digo, claro, pero claro. el cristiano trata de adaptar cosas culturales o de la sociedad diciendo, si la depresión es tan normal allá, entonces debería ser normal también en la iglesia o yo en mi vida y todo. No, porque eres una persona llena del Espíritu Santo. Es totalmente diferente. Entonces, versículo 7 dice, pon tus peticiones a Dios, denle gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo tu, ¿qué? Entendimiento. 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 Entendimiento está conectado en griego, significa tu lógica, lo que tú analizas. Entonces, yo no entiendo cómo, ni yo tampoco, ni Pablo tampoco. Entonces, hay un componente místico, misterioso, que cómo es posible que un humano pueda estar pasando por algo tan difícil, pero experimentar gozo. Entonces, sabemos que ahí es donde vive el cristiano. Tiene Sí, que vivir el eso hace la cristiano ahí. diferencia. Entonces, no, pero yo estoy siendo muy frío, muy apático. No, eso es lo que la Biblia me enseña, de que Ujú. solamente porque estoy deprimido no voy a permanecer así. No No puedo. debes. Tengo que Mm. salir adelante. Sí. Entonces, yo creo que lo que veo lo que está pasando mucho es de que lo estamos normalizando como un amiguito que siempre va a estar ahí y es mi depresión. Es algo mío. Y yo estoy pasando por algo. Y Ok, como que la ¿cuánto tiempo? depresión es mi Claro. mochila que yo llevo para Claro, todos si no, lados. Y no es sácatela. bueno, Entonces, no es como bueno. una leche que nunca se expira. No, Ujú. tiene una Sí. fecha de expiración y tienes que seguir adelante. Pero aún siendo cristiano, Claro. y esto es hablando ya con mi naturaleza de Psicología. Sí, claro, Sí. claro, no, y Yo es bueno tener a vuelvo, alguien así, claro. sí, vuelvo y repito, aún siendo cristiano, teniendo la fe, teniendo incluso ese mismo gozo, no dejen de buscar ayuda. Claro, La ayuda es exacto. Ujú. primordial Sí, cuando se tiene una absolutamente. depresión. Y cuando tú reconoces que tienes una depresión, aún más todavía, porque ya diste el primer paso, que es lo más importante, reconocer y saber y decir, sí, estoy Sí. deprimido, lo tengo. Tú que eres con tu background de psicología y todo eso, y siendo creyente, Ujú. yo siento que hay gente que está viendo esto y se están preguntando, bueno, ok, yo quiero ayuda, pero voy a una ayuda que una persona que no es cristiana y es una psicóloga o una psicóloga que es cristiana. ¿Qué recomendarías tú? Uy, no, sí, definitivamente, si tú puedes conseguir un psicólogo o una psicóloga cristiana, pues muchísimo Mm, mejor, si eres, sobre todo si eres cristiano, porque quieres que esa misma terapia que van a aplicar sea en base a la palabra. Pero que eso no sea un límite, mm, honestamente, que eso mm, no sea un límite, porque es que la depresión es como una enfermedad, es como mm, cuando tú tienes una gripe,
Tú vas al médico, te dan medicina y tú te bebes tu medicina y a los 2, 3 días ya está bien. Claro, con la depresión es un proceso un poco más largo, Claro. pero es necesario buscar la ayuda. Ujú. Vuelvo, si es un psicólogo cristiano, pues claro, Mucho muchísimo mejor. mejor. Que eso es lo que yo veo también, que, está deprimido, tómate esta pastilla. O sea, de una. Y digo, no. Ujú. Entonces, hay Sí, que, hay un que, o sea, conjunto. Es el entonces, psiquiatra, es el pero psiquiatra, para sí. hacer, para entrar a medicina tienes que pasar por un psicólogo. Entonces, Vamos a ver, No, vamos a ver. no. Lo que pasa es que el el psicólogo psiquiatra, no tiene que escribir nada. no, No. yo estudié psicología y estudié farmacología dentro de mis clases, pero eso no me permite, digo, yo no ejerzo la psicología, ojo, no quiero que vayan a pensar que de repente soy psicóloga. Llamen a No Renata. la ejerzo, lo que mentira. pasa es que mi carrera, mi profesión universitaria es psicología clínica, no la ejercí, Ok. no la ejerzo, pero tengo como esa base, tengo ese conocimiento y tengo ese ojo clínico. El psiquiatra es el que puede medicar. Que es médico. Exacto, Ok. es médico. Es médico y el- psicólogo, ¿o no? No, el psiquiatra trabaja en conjunto con un psicólogo. Ok. Entonces, el psiquiatra es el que te medica, te dice, necesitas beberte esto y aquello, según los síntomas que estás presentando. Y el Interesante. psicólogo, en conjunto con el psiquiatra, hace el programa de terapia que vas a necesitar Ok. para complementar ese medicamento. Ok, Mm. yo quiero aquí en esta parte, yo sé que mi bro Oscar siempre lleva, quiero que vayamos como colocando cosas. Primero, estamos hablando de la depresión, obligatoriamente estamos hablando de depresión vista desde el punto de vista de Ujú. nosotros como cristianos y también aconsejar porque también sabemos que hay muchas personas que no son cristianas y que también nos ven y que les recomendamos a aquellos que no son cristianos y que están viviendo este momento. Porque no es lo mismo decirle a uno que no es cristiano, la palabra, recuerda que la palabra te dice, recuerda, mira a tu pastor, porque él no tiene esas herramientas. Sí. Entonces, esos dos campos, por un lado. Por otro lado, el tema de que es importante saber qué provoca mi depresión. Y aquí me quiero detener. Me quiero detener porque, un ejemplo, yo he vivido esta situación, la he vivido de cara a la psicología y la he vivido de cara a la psiquiatría. Y no, aunque parezca, no tengo tema psiquiátrico, pero en eso sí, quiero ser como el conejillo de Indias de esta conversación. Y sé que a Renata eso la ayudaría mucho porque tú eres la experta. Porque No soy es tu experta. profesión. Es tu profesión. Es como dice Oscar. Yeah. Sí, Tu porque no punto quiero de que, vista que los legal, colegas hermana me Hilda. llamen y me digan, tú no eres psicóloga. No, Bueno, no, no, Ujú. lo no estudiaste. ejerzo la psicología, pero la estudié. Lo estudiaste y tienes Conozco mucho un más chin, conocimiento conozco que un chin. nosotros tres que no lo hemos Sí, claro, estudiado, ¿verdad? claro. Sí. Entonces, primero, ¿qué provoca mi depresión? Hay situaciones que la provocan. Un ejemplo de esto que yo viví cuando yo me dio COVID. Yo pasé una gripe muy normal, trabajé, no pedí licencia porque yo dije, bueno, me siento bien. Pero ¿qué pasó luego de COVID? Que mi cerebro se me enfrascó. Yo no sabía, yo viví un tiempo de ansiedad horrible. Yo me sentaba frente al trabajo y decía, ¿y qué yo hago? Yo no sé nada de lo que estoy haciendo, ¿qué me está pasando? Y como ya venía de consejería con una psicóloga antes de casarnos para nuestro matrimonio, me atreví y llamé a mi psicóloga, que también es cristiana, le dije, me está pasando esto y esto. Y fui, me senté y hablé con ella de cómo me sentía. Ujú. Y ella, recuerdo que me dijo, tú estás tan llena de cosas que si yo empiezo a trabajarte, a hablar contigo, a identificar qué te está provocando esto, se nos va a hacer bien difícil si no te interviene un psiquiatra. Cuando fui al psiquiatra, que me escucha, me dice, ok, lo que necesitamos contigo es calmarte. Ujú. ¿Y qué ella me indicó? Bueno, necesitas dormir porque no estás durmiendo. Ujú. Y necesitas un oxigenador cerebral. Una pastillita. Nada de esto te va a causar dependencia, pero necesito que lo lleves. De verdad, Renata, yo no encontré una pastillita mejor que ese oxigenador. Como a los 3 días, yo empecé a pensar más claro. Se te fue el brain fog. Óyeme, yo llamé a mi amiga y le dijo, no tenemos que sentarnos a hablar, ya me di cuenta de lo que me pasa. Mm. Sí, pero porque era algo muy físico. Exactamente. Claro. Ahora vuelvo con lo médico. Ujú.
Hace un tiempo hice mis exámenes de rutina y lo que ha sido también como el tema de la vitamina D, hay un tema con las tiroides que está acabando con la sociedad. Sí. Sí. ¿Y qué pasa? Que las tiroides, esa mariposita tan sencilla que Ujú. tenemos aquí, afecta todo el Todo funcionamiento funciona. Así sí. es. de Del nuestro cuerpo. Sí. cerebro. Ujú. Porque la tiroides crea hormonas Exacto. que el Ujú. cerebro pide. Sí. Entonces, mi tiroides afecta mucho esa parte de, me produce ansiedad, Ujú. es porque está produciendo demasiada, yo todo lo hago en mucha cantidad, me produce mucha ansiedad, me produce ese estado de cansancio extremo, no me permite dormir bien y me he pasado días, Renata, te lo puedo asegurar, que no me quiero levantar. Una Me pasa fatiga. todo y Francisca Gabriel me llama, ¿y qué haces? Ya me paré. No, yo estoy tirada en la cama porque no Ujú. puedo. Y lo hablaba con mi médico y me dijo, esas tiroides tuyas se te van a reventar. Tienes que calmarte. ¿Cuál fue la solución? Cambié el hábito de mi alimentación, Exacto. Ya. cambiar el Ya. hábito de... Óyeme, todo eso es médico. Sí, Claro. sí, claro. Todo que eso sí. lo Tú produce- siendo una mujer cristiana. Exacto. Claro. Ahí no le Por puedo eso meter la enfatizo. Biblia Ujú. porque ahí sé que la situación la está provocando el mismo cuerpo que el Señor creó Ujú. y que me está diciendo, come bien, Ujú. necesitas más pescado, necesitas Ajá. más, necesitas bajarle el azúcar, Sí. necesitas más, el cuerpo me lo está diciendo. Esa es una depresión creada clínicamente. Claro. Tienes que saber qué está formando tu depresión, porque Exacto. si te decimos, si te llega a consejería, hermano Oscar, una hermana y te dice, yo estoy deprimida, es cristiana, y tú la empiezas a aconsejar, no, hermana, mira, esto dice la palabra, David también pasó por esto, y no la puedes sacar porque la hermana tiene un cuadro médico Claro. Claro, con no sus te- tiroides. hay que ir más, Claro, hay no, que, y hay eso que es ir, un hay que ir error, más es al- profundo. para Hay que ir más para hacer profundo. fact check, porque quedé muy interesado en eso. Obviamente, en los Estados Unidos, lamentablemente, hay excepciones donde psicólogos sí pueden dar prescripciones basado en su licencia. Entonces, Ah, en sí, Estados Unidos sí. dependiendo de- Entonces, claro, entonces hay que tener cuidado de todas maneras Ujú. Ujú. que muchos psicólogos ahora están dando medicamentos, pero lo normalmente, claro, es un psiquiatra. Pero eso me está asustando un poquito más ahora porque ahora Pero miren, los No, psicólogos porque me están... imagino que dependiendo de la especialidad que tiene el psicólogo, puede ser que sí. Claro, que exacto. tenga, Pero yo digo, un Siempre va a haber psiquiatra la es mucho lucha. mejor que un psicólogo. Y obviamente Dios creó la medicina. Entonces, claro, cuando yo estoy diciendo que está lleno del Espíritu Santo, claro, el Espíritu Santo te va a llevar a buscar ayuda. Esa ayuda. Y te va a buscar a ser sabio, a hacer tu ¿cómo se dice? Alimentación. ¿Así se dice? Y entonces sabemos de que todo eso viene, Exacto. es necesario. y miren, me gustó que hayas compartido lo que nos mencionabas ahorita Ok. acerca de De mis cuadros, de tus sí. cuadros clínicos y todo eso, para que podamos entender Sí. que esa es una realidad, o que hemos sido creados con emociones, con sentimientos y también con desvariaciones que pasan dentro de nuestro sistema, ¿no? Pero ahora yo quiero que vayamos más profundo todavía. Esto es profundo, pero vamos más Vamos a profundo. abogar mar adentro. Más Exactamente, deprimido, más más adentro. depresivo. Porque No, cuando estoy bromeando, yo, estoy bromeando. cuando yo miro, Por favor. cuando yo ¿Qué miro más y al, más? al Jesús histórico, caminando en la sociedad, veo que él tiene que experimentar muchos cuadros. Sí. Primero, el cuadro de ser traicionado por las personas muy cercanas a él, Sí. Yeah. de ser apedreado, de ser juzgado, injuriado, y a Jesús también le levantaron falsos testimonios. Mm. So, el Señor conoce todas estas cosas que pueden generar en Ya. el ser humano tristeza Ujú. e incluso llevarlo a la depresión. Ujú. Pero ese mismo Jesús es el que aconseja y nos dice a nosotros, para los cristianos, y si no eres cristiano, para que puedas buscar también la ayuda, no de un psicólogo, del creador de tu vida. Yes. Sí. El que nos Yes. dice a todos nosotros, cristianos y no cristianos, el siguiente versículo que te voy a compartir se lo compartió él a sus discípulos y a las personas que pudieron escucharlo. Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos Todos. los que estáis trabajados y Yes. cargados, y esto dijo Jesús, Ujú. y yo os haré descansar. Sí. La medicina nos puede ayudar Yeah. y yo recomiendo que busquemos ayuda profesional cuando sea necesario. Amén. Pero es Buenísimo. de suma importancia buscar al que creó eso, que Ujú. nosotros llamamos como cuerpo, esta materia, Cerebro. Yeah. el cerebro Ajá. y todo. Y ese es nuestro
Dios. Yeah. Y el Hijo de Dios dice, yo os haré descansar. Yeah. Toda tensión que se crea en tu corazón y en tu cerebro, Yeah. Él tiene el control para poder traerte y hacerte experimentar paz. Lo que me encanta de nuestro Creador, de nuestro, el que nos diseñó tan perfectamente, Cristo es realista. Eso es lo que a mí me encanta de Él. En Juan 16:33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz, porque en este mundo afrontarán aflicciones o tendréis aflicción, Reina Valera. Él sabe. Pero, Él sabe lo que pasa. pero anímense que yo ya he vencido el mundo. Wow. Entonces, lo que me encanta de nuestro Jesucristo es de que Él acepta tu condición. Oye, mira, vas a incluso en otros versículos más dice, oye, si a mí me odiaron, ¿cuánto más a ti por Claro. seguirme a mí? Ujú. Entonces sabemos de que Cristo es realista en ese sentido. Oye, te vas a deprimir. Vas a estar por temporadas feísimos. Pero tranquilos, yo he vencido al mundo. A mí me gustó algo que Josh compartió con nosotros en privado y que va mucho con lo que acabas de hablar de Cristo. Y Van a Cristo, delatar yo. como Dios, hijo del Padre, ¿verdad? Yeah. Que también hizo lo mismo. Y tú nos hablabas de qué hizo el Padre con Elías cuando tuvo su momento de depresión. Oh, yeah. Sí. Elías, bueno, sabemos que Elías fue usado por Dios grandemente y tuvo su temporada donde literalmente, históricamente, descendió fuego del cielo, mató a 400 profetas de una y de repente una mujer, porque siempre inicia la mujer, Oscar, siempre. No, mentira, estoy bromeando. Después una mujer, la esposa del, la Mucho esposa del cuidado. rey, que tiene un nombre tan lindo, la Jezabel, y ella le mandó una amenaza a Elías que lo iba a matar porque ella estaba avergonzada. Ujú. Esa es la otra cosa. Pero Elías se asustó, tuvo miedo y le entró la depresión. Y dice la Biblia de que, y clínicamente sabemos de que cuando uno está deprimido, hay dos componentes que siempre Hablábamos. son muy usualmente, que es o están demasiado cansados, que son flojos, no quieren hacer nada y necesitan, o sea, un descanso, digamos, necesario. Y le faltaba comida, tenía hambre Elías. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Usó a pájaros. Hay una palabra específicamente de ese pájaro en español. ¿Cómo se llama? Eran buitres. En inglés son... ¿Cómo se dice? Buitres. Eran Bueno, en buitres. inglés son ravens, no me lo sé Sí, en español. creo que buitres. Son pájaros específicamente que traen comida y se lo dejó a Elías. Y más encima Dios le dio un pan caliente, unos tostones probablemente, no se sabe. Pero le dio de comer y dice la Biblia que lo puso a dormir, Descansar. lo puso a descansar. Y quiero, antes de cerrar, hay una pregunta y es, ¿qué puede hacer un cristiano con la depresión? Y yo quiero regalarles a ustedes 5 pasos prácticos. El primero es reconocer la realidad y no negar el dolor. Ya, ¿Ok? Eso es muy importante. Segundo, buscar ayuda. ya. Y aquí ya nosotros hemos mencionado qué clases de ayudas tú puedes buscar. La consejería cristiana, psicólogos, médicos. ¿Ok? Ujú. Es muy importante que nosotros entendamos, que entendamos y seamos conscientes cuando necesitemos ayuda. Tercero, volver a la palabra. Ya. Es muy importante para nosotros como cristianos aferrarnos en todo lo que la palabra nos expone. Hey, la palabra, lo decía Gildy, me quedé con esa frase de tu pastor Brito, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable para Él y perfecta para nosotros. Mira lo que dice Salmos capítulo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ya. Recordar las promesas de Dios a nosotros nos va a hacer aferrarnos más a que Él puede hacer Ya. lo imposible posible. Cuarto, Ya. orar con honestidad. Hermanos, Mm, Dios es nuestro Padre. Nosotros podemos ir a Él y decirle, Señor, mira, esta es la manera en que yo me siento. Es mirarte al espejo y Yeah. ser real con tu yes. condición. El Señor lo sabe todo, pero espera y anhela escucharlo también de ti. Ya. Y el último, muy importante, no aislarnos. Ujú. El aislamiento es el terreno donde el enemigo trabaja. Hermanos, el enemigo quiere mantenerte a ti y a mí
en lo secreto y en lo oculto, Ujú. porque es ahí donde Él tiene control sobre tu vida. Yeah. Pero cuando tú y yo somos tan honestos y valientes y salimos de la oscuridad y confesamos lo que estamos viviendo, podemos experimentar libertad. Yeah. Y si el Hijo os libertareis, Será. seréis verdaderamente libres. Yeah. Muy importante que ustedes puedan tener una comunidad de fe, una iglesia, pastores, amigos y consejeros, Mm. porque el Evangelio no está puesto hacia nosotros para caminarlo solos, sino en comunidad. Yeah. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí en A Propósito. Ser tu comunidad, esa extensión de fe donde nosotros podamos seguir hacia adelante y por medio de la palabra traer luz a este mundo que vive en oscuridad y en depresión. Yeah. Así que aquí llegamos Buenísimo. al punto donde, a Ujú. mí, siempre lo digo, es el momento que más me encanta y es el minuto. Pero en esta vez, el minuto lo va a tener mi hermana Gilda. 1, 2, 3. Me encanta. Yo, para terminar, quisiera recordarles algo. Hablábamos de, primero debes saber qué está motivando tu depresión. Es difícil porque estás en este momento y quizás no tienes fuerzas para nada. Quizás no tienes fuerzas para nada. Yo te puedo aconsejar que te hagas de personas, de amigos, que te ayuden, que te levanten. Eso es. Segundo, esto no es algo ajeno a nuestro Dios. Y todos, no importa si eres creyente o no, todos podemos levantar nuestros ojos y hablar con nuestro Dios. Este es el momento. Mira, cuando Josh hablaba de Elías, el ángel, luego de que había comido y se había descansado, el ángel le dijo, levántate porque el largo camino te resta. Levántate, esfuérzate. Te faltan muchas cosas por hacer. ¿Tienes hijos? Toma fuerza en tus hijos. Busca que te puede levantar el ánimo y hazte con ellos. Y recuerda, este tesoro está puesto en nosotros, que somos vasos de barro, pero es ese mismo Dios que nos ha capacitado, ha puesto en nosotros esa fuerza y su Espíritu Santo nos puede ayudar. Como recordaba Oscar, y con eso quiero dejarte. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. El Señor, muchas son las angustias del justo, pero el Señor de todas ellas las librará. Esa situación que te tiene aquí encerrada, esa depresión, Cristo puede liberarte de esa situación. Búscalo, este momento. Chicos, buenísimo. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, dale a la campanita, danos like y déjanos tu comentario.